Voy a sintetizar, voy a saltar, porque hay mucho tema. Vamos a ir directamente a conversar con nuestro invitado. Está el jefe de gabinete, Guillermo Franco, con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, ¿cómo están? Gracias por visitarnos. No, por favor, un placer. Porque siempre la mañana... Compromiso, además. Aparte, entiendo que es un compromiso con nuestros compañeros que le insisten de modo permanente. Ministro, una pregunta como para empezar a conversar. ¿Tienen mensurado o sienten que el caso Esper los dañó mucho? ¿Sienten que pueden recuperar mucho del desencanto que puede estar produciendo en sus votantes el caso Esper? Yo siento que nos dañó, sin duda. Hablo por mí, ¿no? Sí. Yo siento que nos dañó. Me parece que, obviamente, el presidente, como lo expresó públicamente, tenía y tiene confianza en el diputado Esper. Pero bueno, cuando se plantea una situación como esta, yo creo que uno tiene que analizar las consecuencias políticas. No es que estamos considerando cualquier tema, ¿no? Estamos considerando cómo se compone nuestro bloque parlamentario en el próximo periodo, en los próximos 2 años. Entonces uno ahí tiene que evaluar, más allá de la inocencia que uno pueda suponer del diputado Esper. Él cometió muchos errores a lo largo del camino de estos últimos días, dijo cosas que no se sostenían en los hechos, y bueno, y eso necesariamente tenía que culminar en una renuncia a la banca, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no se pudo detener esto? ¿Por el presidente? ¿Por la tosudez del presidente? Sí, yo creo que por la convicción del presidente y también por esta puja que estamos teniendo los últimos meses con el Congreso de la Nación, ¿no? Donde somos muy minoría, entonces el presidente sintió y siente que forma parte todo de una campaña de la oposición por generarnos traspiés, por generarnos, darle esta sensación de ingobernabilidad que están planteando, ¿no? O sea, bueno, la sesión de anoche fue una muestra de eso, ¿no? Ayer nos interpelaron a todos, digamos, resolvieron interpelarnos a todos. Entonces digo, claramente es la imposición brutal del número parlamentario fuera de toda racionalidad, ¿no? O sea, que cayó en la trampa el presidente. ¿Cómo? Siguiendo esta línea de reflexión, el presidente cayó en la trampa, pisó el... No, creí que cayó en trampa. No, cayó en la trampa, sí. La oposición le fue armando... Sí, a ver, defendiendo a Esper, cayó en una trampa. Sí, a ver, yo creo que es el año pasado, yo digo que los años pares son bastante buenos para gobernar, los años impares son complejísimos, ¿no? Yo creo que este año ha habido una sucesión de hechos que generaron en la oposición y sobre todo en el kirchnerismo esta idea que le habían entrado las balas al gobierno y que era bueno empezar a atacarlo. Bueno, eso son cosas lógicas en la política que uno tiene que entender y entonces tiene que prevenirse. Y a lo mejor nosotros no nos hemos prevenido lo suficiente, ¿no? Ahora, cuando dicen sintió, dijiste sintió y siente que esto es como un embate en campaña. Sí. Entonces, ¿eso significa que todavía ustedes creen en la inocencia de Esper? A ver, yo digo, no tenemos pruebas contundentes. Yo digo, Esper cometió varios errores en su comunicación de los hechos. ¿Errores o omisiones? Bueno, yo digo errores en el sentido que él tenía que haber dicho antes toda la verdad sobre su relación. Claro, lo que pasó es que mintió. Bueno, está bien. Yo creo que él no quiso dar toda la información en el primer momento, ¿no? Y se equivocó. Yo creo que se equivocó. ¿Y no se equivocó la Libertad Avanza, para no poner todo en el presidente, en elegir como primer candidato de la provincia de Buenos Aires a una persona que todos sabían que tenía una causa judicial abierta? Inclusive la escuchaba ayer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue con carpetita y todo, decir: nosotros teníamos esta información de Estados Unidos, que él estaba en la causa. Entonces, ¿por qué lo llevan de primer? Digo, para ahorrarnos y para ahorrarse la Libertad Avanza toda esta discusión ahora. Y digo, porque hoy la justicia está... O ayer allanó el despacho de un diputado que era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Libertad Avanza.
No sé si lo allanó, creo que lo fajaron, pero no sé si lo allanó. Está bien. Pero votaron la autorización. Claro, pero saco Sí, porque digo, lo votó, pero el que lo pidió es la justicia. Por eso saco el que pidió medidas de prueba contra el diputado Sperbian, digo, pues está de licencia y sigue siendo diputado, es la justicia. Ahí no, o sea, ahí, a menos que usted diga que la justicia está operada, pero... No, tal cual, no puede decir nada de la justicia. La justicia tiene hechos en una causa y tiene que tratar de demostrarlo o de contrastarlos, por supuesto, o está buscando elementos, no lo sé. Claro. La verdad que la causa, como decía el oficio, es secreta, con lo cual no tenemos ni idea. Si hay un gobierno que ha tenido la menor relación con la justicia, es el nuestro, ¿no? Entonces no tenemos posibilidad de conocer cuáles son los temas. Pero la pregunta, Manu, la primera era si fue un error cometimos un error. Y sí, probablemente. Digo, si fuera una pregunta a mí, a Guillermo Franco, yo diría que además creo que José Luis no tenía el perfil para encabezar una lista en la provincia de Buenos Aires. ¿Viste? Hay gente que tiene a veces el perfil adecuado y hay otros que no lo tienen, por más que técnicamente puedan ser buenos, ¿no? Y yo creo que un cabeza de lista tiene que tener características de empatía, de atracción, de cierto atractivo personal hacia la gente, ¿no? Y José Luis es un tipo muy rígido en sus posiciones. ¿Y Karen Reichard está bien puesta número 2, ahora número 1? No sé si va a ser número 1, habrá que nosotros hemos apelado a la medida de la justicia. Bueno, es una candidata que no está contaminada con la política tradicional, uno podría decir, ¿no? Esa fue una decisión del partido. Yo no he tenido participación en la elección de candidatos, yo me he dedicado a la parte del gobierno, así que la conformación de las listas tiene que ver más con el partido y con decisiones de los dirigentes más políticos del partido que yo, que estoy en una función de gobierno. Ayer ganaron tiempo, ¿no? Digo, haciendo la gestión. Porque se preveía una sesión mucho más complicada y por lo menos quedó DNU con la ayuda de algunos gobernadores. Sé que Martín me mandó un WhatsApp, llegó a su casa creo que a las 5:30 de la mañana, ¿no? Una sesión larga, así que tiempo no ganaron. Sí, ganamos tiempo en el artículo 3º de la ley de Por eso digo, ganaron tiempo para por lo menos discutirlo más adelante. Ayer cuando se vota DNU para contar un poquitito contarle de a la la ley, gente, porque no lo pudimos contar antes. Se vota DNU, la reforma de los DNU, lo cual era un freno muy fuerte para el gobierno, y cuando se va a la votación en particular, algunos legisladores referenciados en gobernadores, quedó muy claro, Sáenz, Puyaro, Frigeri y demás, Nacho Torres, dijeron, Puyaro. Este artículo no, que vuelva, tiene una modificación, que vuelva al Senado, y lo que plantea el gobierno, entiendo que lo que plantea vos es, bueno, lo discutimos después del 26. ¿Ganaron? Sí, a ver, yo creo que ese artículo era fundamental, porque era un artículo que establecía que cuando primero que le ponía un plazo al DNU para tener vigencia, y que si pasado ese plazo no había una aprobación por las cámaras, caía el DNU. A 90 días. Claro. Cosa que es totalmente contraria. En la actualidad puede mantenerse el DNU vigente sine die. Y la segunda es que cualquiera de las dos cámaras, con que vote en contra, ya se bajaba, cosa que hoy no es así, sino que tienen que hacer las dos cámaras. Sí, yo creo que me parece que no es solamente la idea de... uno podía hacer un poco la historia de cómo es la reglamentación de los DNU, quién la puso, etcétera, ¿no? Pero no viene al caso. 2006, Cristina Fernández. Sí, bueno, pero también no quiero polemizar sobre eso, sino quiero nada más que marcar el sentido que tiene el DNU en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, por qué se puso, y cómo esto desvirtúa totalmente el por qué se puso, porque le quita al gobierno nacional una herramienta que se utiliza en casos de urgencia, como puede ser que no exista para una ley determinada acuerdo político, entonces el gobierno tenga que sacarlo en un momento determinado. Entonces se le quita esa facultad al Poder Ejecutivo. Yo creo que es un error, pero no es un error solamente para el gobierno de Milei, sino que es un error para todos los gobiernos que vengan en el futuro, ¿no? Así que bueno, hoy tal vez ganamos tiempo para hacer reflexionar. Yo creo que en esta puja política que hay de la mayoría del Congreso en contra del gobierno de Milei, la posibilidad de reflexión va a ser muy cortita, ¿no? El 26 de octubre son las elecciones. El 27 el gobierno tiene que, de alguna manera, resetearse y reformularse, y un poco con la experiencia de lo que ha pasado en los últimos meses.
en términos Sí, políticos? a mí me parece que hay que ver el resultado electoral, hay que ver cómo quedan conformados los bloques tanto de la Libertad Avanza como de como del PRO, como de los bloques más próximos, los de los gobiernos provinciales con quienes podemos dialogar, porque yo creo que en el futuro tenemos varias leyes generales por tratar que son importantes. Entonces, para eso tenemos que ver todo, tenemos que ver cómo quedan conformados, con quién podemos hacer acuerdos, cómo tiene que ser el gabinete hacia adelante para conseguir esos acuerdos. Y bueno, el presidente tendrá que analizarlo y resolver, ¿no? Y ver qué rol juega cada uno, ¿no? Porque hay actores del gabinete o del equipo de gobierno, digamos, que no están en el gabinete, no tienen responsabilidades de gestión y por ahí están tomando decisiones. Entonces yo creo que el presidente tendrá que resolver cómo conforma su equipo de gobierno de aquí para adelante, ¿no? En su opinión, ¿alguno de esos bloques deberían, los de las Provincias Unidas o los del PRO, por ejemplo, o algunos de los radicales más cercanos al gobierno, deberían integrar de alguna manera el gabinete? Puede ser. Son decisiones que no voy a tomar No, yo, ¿no? por eso le pregunté su opinión. Si yo tuviera como la expreso, obviamente, Sí. mi opinión al presidente le diría que sí, le diría que hay que integrar un gabinete que nos permita tener mayoría, hay que integrar un gobierno que nos permita tener mayorías para gobernar, porque eso da comienzo a la solución de problemas que hoy tenemos en la gobernabilidad del país, ¿no? Claro. No es solamente desde el Poder Ejecutivo decir que es para mí fundamental, ¿no? Mantengo el equilibrio fiscal, que es la base más sólida que puede tener cualquier gobierno, sino que también hay que poder concretar ese equilibrio fiscal en todas las leyes. Fíjense ustedes lo que ha pasado en los últimos 2 meses, cuando empezó esta intención de golpear al Poder Ejecutivo, ¿no? Al gobierno. Nos han sancionado todas leyes que impactan en el déficit, en el equilibrio fiscal. Sí. Entonces, claro, uno como gobierno, ¿qué tiene que hacer? Si te imponen una ley que en el curso del año, lo que queda del año, del mes de septiembre, ahora del mes de octubre, como la ley de discapacidad, que es un tema de alta sensibilidad social, pero que en esos 3 meses tiene un costo de 3 billones de pesos. Por decir una cifra, tampoco es que uno pueda ser demasiado preciso en eso, puede ser más, pero digamos, no hay ninguna posibilidad dentro de las partidas presupuestarias que tenemos de sacar fondos para cubrir esos 3 billones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No se reasignan partidas? Pero no pueden es reasignar partidas? Pero es que para cubrir los gastos que tiene el gobierno hasta fin de año en todos los poderes, tenemos 2 billones de pesos en gasto. Estos solo son 3 billones. ¿Cómo afrontás eso? No tenés posibilidad de reasignar ninguna partida, pues no la tenés. Entonces yo digo, hay que tener cierta racionalidad en esto, ¿no? Entonces, pero no es esa la única ley que nos han sacado. Claro. Nos han sacado otras más, ¿no? Pero como da la sensación de que el gobierno, Guillermo, no tuvo racionalidad para blindarse, para evitar que eso pase. Sí. Porque ese camino todos lo veíamos. Se veía que si el gobierno cuidaba sus alianzas y construía nuevas, iba a poder compensar ese desequilibrio que enfrentaba en el Parlamento. Y todo la lectura de todos es que el gobierno fue disparando contra sus propias alianzas, contra sus propios aliados. De hecho, entiendo que usted es una de las personas más importantes en el rediseño, en volver a recuperar todo eso que se rompió. Y creemos que eso, me animo a decirlo en plural porque lo leo todo el tiempo, que al gobierno le pasó todo esto porque el gobierno fue como fue. Sí. Yo creo que con el objetivo de cuidar la línea estructural del gobierno, que es esta que hablábamos recién del equilibrio, nosotros claramente sentimos, el presidente sobre todo, que además es un economista, él cree que el desequilibrio fiscal, el déficit fiscal de tanto tiempo, es lo que ha generado esta cultura de los argentinos de la inflación, ¿no? Hemos aprendido a convivir con la inflación que destruye la economía, porque en definitiva cuando uno llega al final y cuando uno analiza el camino de principio del siglo hasta aquí, 25 años, ve que siempre ha estado el tema de la inflación horadando la posibilidad de desarrollo y de crecimiento económico en la Argentina.
Por ahí te crece un cachito, 1 año, 2 años, y después ¡bum!, te baja otra vez. Entonces digo, no se podía vivir en esa situación. El presidente vino a plantear un cambio de paradigma en la Argentina, y lo hace con esfuerzo, lo hace el gobierno nacional con mucho esfuerzo. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo creo que muchas provincias comprendieron también eso, Sí. y empezaron a tratar de hacer ajustes, algunas más que otras, pero cuando las provincias vienen y te piden recursos para determinadas obras o para ayudar al tesoro provincial, digamos, y vos le decís, no tengo los recursos, y ahí se empieza a complicar, ¿no? Entonces, generar ese cambio de cultura, de equilibrio en todas las cuentas públicas, cuesta mucho esfuerzo, cuesta muchos sinsabores políticos, Claro. y resulta un poco esto que vos estás señalando, que es la inestabilidad política. Yo creo que hay que recuperarlo igual, ¿no? Yo soy de los que creen que hay que sentarse, conversar, hacer entender cuál es la posición y tratar de buscar también caminos en común. Habrá que ver. Yo digo, yo no me cierro a ninguna de esas cosas. Creo que hay que escuchar, ser abiertos. Y bueno, cada uno tiene sus características personales, ¿no? Franco, está bien lo de las características personales. Porque lo escucho y pienso, porque la obra pública, pero ahora volvió la obra pública y no afecta ahora, o sea, antes afectaba el equilibrio fiscal, ahora no afecta, que vuelve. ¿Cuál obra pública? Sí, el anuncio que hizo con Frigerio el presidente con Frigerio en Entre Ríos, entiendo que hicieron... Ayer se abrió la concesión de las Bueno, rutas son 14. concesiones privadas, han participado privados para llevar adelante determinadas infraestructuras. Eso se está haciendo y no es que hubo un cambio. ¿Cómo es la obra que pide Sanz, que tuvo que ir con la guitarra a la plaza para que le dieran bola, pobre Sanz? No, pero bueno. A ver, yo Estuvo creo creativo, diga la verdad. que el gobernador de Perdón, Salta... acá hay una, para completarlo, Maru, hay una que comunicó Leandro Esdero, que lo comunicó Caputo, que decía buenas noticias para Chaco. En el marco del convenio con Nación anunciamos la reparación de la Ruta Nacional 89. Sí. Se empezó a comunicar una vuelta. Bueno, Sí, en San Luis también. Hemos hecho convenios con varias, por la mayoría de las provincias. Esos convenios intentan equilibrar activos y pasivos de Nación con las provincias, ¿no? Entonces, en el marco de esos convenios, ellos le pagan, digamos, a la Nación algunas deudas y la Nación le paga otra deuda. Ese fue De el que pasó eso, con Nacho Torres. Ok. claro, de Nacho Torres, eso, San Luis y Pero entonces Chaco. no vuelve la obra pública. No, vuelve de esta manera, vuelve compensando deudas entre Nación y provincia y tratando de ver cuáles son las que se pueden realizar y cuáles no. Y sí va a volver la obra pública, pero a través de la gestión privada, ¿no? Pero- Las rutas se van a hacer. No las hemos hecho hasta ahora porque no había recursos. A ver, el presidente no mintió cuando dijo que no había plata al principio de su gobierno. No mintió, dijo la verdad, no había plata. ¿De dónde querían que sacaran plata para hacer eso? Si el Tesoro no tiene plata, si el Tesoro lo único que tiene son deudas, si lo único que hay es menos dólares que los que supuestamente se ha dicho que había. Bueno, si Bueno, tenés ahí le reclaman mucho al gobierno esta medida de las retenciones cero por el happy hour, le decimos acá nosotros de retenciones No, cero. bueno, Porque ahí, si no hay plata, ¿cómo te vas a privar de recaudar? No, Maru, no es así. El gobierno, a ver, lo que se había generado es una inestabilidad muy grande en la economía, producto de estos ataques del Congreso que generaban gastos. Empezaron a ver todos los actores económicos externos e internos, empezaron a ver, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo viene la mano esto de la oposición? ¿Puede volver el kirchnerismo? Era la pregunta, ¿no? Riesgo Cuca, famoso riesgo Cuca. Pero yo soy más educado, ¿viste? Yo digo, ¿puede volver el kirchnerismo? Entonces yo digo, ahí muchos empezaron a pensar, bueno, paremos un poco, esto que hemos puesto en pesos, pasémoslo a dólares, garanticemos y esperemos, ¿no? ¿Sabes la cantidad de proyectos de inversión que tenemos parados en la Argentina por esta posibilidad y por este riesgo? Montones. Ahora, Pues yo digo, usted habla la verdad con que yo quiero terminar de contestar la pregunta esta de la retención. Entonces, ¿qué dijo? Lo que necesitaba dólares. Genial. Se le ocurrió al presidente y al ministro de Economía decir, bajemos las retenciones para adelantar las liquidaciones de granos. En 3 días se obtuvieron los 7.000 millones de dólares. Vos decís, sí, pero no se recaudaron los 1.000 y pico de millones de dólares que se podían haber recaudado porque la retención es cero. Es cierto. Pero vos conseguiste parar
una crisis o una inestabilidad, una volatilidad cambiaria que te podía hacer superar el dólar a la banda porque vos, ¿qué es lo que estamos...? Y más o menos, porque hoy entiendo que no tenemos tan claro cuántos dólares vendió el Tesoro, pero de parte de eso que juntaron, o sea, no es que el dólar se tranquilizó y quedó y la gente ahora confía en el peso. La gente sigue creyendo que el dólar va a estar más alto. La gente que ayer la cuenta daba que de esos 2.200 y pico de millones de dólares que logró quedarse el Tesoro de la liquidación del campo, ya se vendió el 90%. Ah, bueno. No entiendo la cuenta esa. Se vendió, compró 2.250 y lleva vendidos 2.040. Bueno, pero el Tesoro, no sigo con tanta visión las cuentas del Tesoro, la venta y compra de dólares, porque esto, viste, como todos los días cambia. Para defender el dólar está ayer, fíjate lo que pasó en los mercados, insólito. De golpe, pum, estaba todo para abajo. Sobre el final, pum, todo para arriba. Sí, es una montaña rusa eso. Una montaña rusa. Es expectativa, claro, no hay que pensar que es la economía real, es expectativa. Por eso ponía con lo del dólar, porque usted me dice... Que tampoco soy una experta, digo, Franco, ¿no? Y lo hemos conversado en otras oportunidades, pero yo resigno esta recaudación, insisto, en un contexto de crisis donde no hay plata, porque con esto logro estabilizar el dólar. Bueno, qué sé yo, no es lo que más me gusta, pero bueno, pero ahora resulta que no lo lograste, o sea, duró una semana y la presión sobre el dólar sigue fuerte. No sé si duró una semana. 10 días, no importa, un mes, no sé, lo que digo. Bueno, pero hay que ver cuáles hubieran sido las consecuencias. Es fácil. Claro, es contrafáctico, dice usted. Claro, digamos, hay que ver qué hubiera pasado. Yo de todas formas, yo digo, hay una clara posición del gobierno en contra de las retenciones, ¿sí? O sea, el gobierno piensa que tiene que desaparecer este impuesto que desalienta la producción agropecuaria. Viene demostrando desde el inicio de su gestión que viene cortando retenciones al sector agropecuario permanentemente, a otros sectores también, pero al sector agropecuario especialmente permanentemente. Entonces, la expectativa que vos generás con eso es que el productor invierta más. Vos vas a ver, después de todo este año en que hemos bajado las retenciones, el anuncio del presidente de la rural, de todo eso, vas a ver lo que va a ser la cosecha, la siembra y la cosecha del sector agropecuario para cuando termine la campaña del verano, la próxima. De la gruesa, digamos. ¿Por qué razón? Por la expectativa de... Porque todos piensan, primero, porque le bajaste las retenciones realmente y permitiste que... Yo les recuerdo cómo fue. El presidente se juntó con la mesa de enlace le explicó con detalle cuál era la situación que estaban enfrentando y el presidente fue a la rural y dijo, bajamos las retenciones de este producto, en tales cantidades. ¿Eso qué hizo? Generó que los productores se salieran a sembrar o dispusieran los recursos necesarios para la siembra. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que cuando vos obtengas la cosecha, vas a recuperar por mayor producción todo lo que bajaste de retenciones. Guillermo, ¿cuánto necesitan a Mauricio Macri? Bueno, yo creo que a Mauricio Macri y al PRO, y él es el líder de un partido que ha tenido una relevancia muy grande en la Argentina, él mismo ha sido presidente y tiene su experiencia, yo creo que es una figura importante con la que tenemos que trabajar. Y yo estoy convencido de eso y lo he conversado con el presidente que también está convencido de eso. Mauricio Macri debe haber arrimado sus nombres para el nuevo gobierno que tienen que armar. Será una conversación, yo creo que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. ¿Sabes que en un momento de la charla, lo noté porque me quedó grabado, cuando Ceci te decía por ampliar el gabinete, dijiste, hay actores que no tienen responsabilidad de gestión, pero están tomando decisiones. Me quedé pensando... ¿Quiénes son? Bueno, yo digo, en toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, etcétera, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad. ¿De quién está hablando? Yo en general. Y tu idea es, más allá, tu idea es, che, a ver, estos que están acá, que están asesorando, que nos están poniendo la firma, venga muchachos, bienvenidos. Sí, claro, asuman responsabilidades. ¿Usted qué quiere que Santiago Caputo firme? Claro. Yo digo, eso es una decisión del presidente. ¿Pero le gustaría que Santiago Caputo tenga firme en el gobierno? Yo creo que todos. A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno,
asuman responsabilidades, es bueno. Quiero contar una cosita porque por ahí la audiencia, Sí. esta semana fue, ya me perdí cuando fue con la guitarra Sáenz esta semana, el lunes. Usted bajó, lo recibió, pero después Santiago Caputo lo introdujo a la Casa Rosada. Ayer, con las gestiones en el Congreso, también hubo en redes sociales. ¿Fue gestión, esto lograr un poquito más de tiempo, fue gestión Francos Menem o fue gestión Caputo? Y ahí había como un operativo clamor. ¿Hay una interna ahí en el gobierno? Ustedes vieron que yo no hago ningún operativo clamor, ningún operativo. Yo lo que Magnánimo, digo es, usted magnánimo. yo digo, lo que pasó en la sesión de ayer, el acuerdo que se hizo con los gobernadores, etcétera, fue generado por el ministro del Interior. Yo mismo hablé con gobernadores para apoyarlo a Lisandro Catalán, que habló con todos los gobernadores con los cuales podemos contar con los votos. De manera que yo tampoco es que lo considero como un gran éxito. Yo digo, lo que conseguimos Coincido. fue... pero lo que estamos consiguiendo hoy, digamos, No, coincido. Pero por eso llamaba la atención este operativo en redes de... No, bueno, pero los operativos en redes, hay algunos que tienen operadores en redes que pueden generar esto y que después se multiplican, etc. ¿Está prendido fuego con Caputo? No, yo no quiero decir eso, no. No me quiero meter en temas de confrontaciones pero sí creo que hay que fijar dentro del gobierno, el presidente tiene que hacerlo, fijar responsabilidades muy claras. Claro. ¿A qué se aferran para pensar, por ejemplo, en una victoria el 26 de octubre? ¿A qué se aferra el gobierno habiendo quemado tanto capital político, ¿no? Habiendo enfrentado Libra, Andís, Esper, Españolo, tantas en tan poco tiempo. Andís y Españolo es más o menos lo mismo. Perdón, sí, Andís y Españolo, la verdad. Haceme precio, ¿no? Saca un dedo, Se la tomo. Habiendo quemado tanto capital político, enfrentado tanta turbulencia y entendiendo que uno conversa con los desencantados que los votaron, muchos, hay mucha gente que todo el grueso que traía Bullrich, que traía el PRO, está muy desencantado con el gobierno. Sí. Dice, nosotros los votamos y mirá con qué nos devuelven, nos tiran con espermia, lo que pasó. ¿A qué se aferra el gobierno para pensar que el 26 puede ser un día positivo? Bueno, digo, no es que el gobierno se aferra a lo que viene haciendo con relación a la economía argentina, que es lo que generaba la mayoría de los males. Yo digo, no se pueden solucionar todos los temas de un día para otro. Cuando nos piden al gobierno obras de infraestructura, cuando nos piden temas vinculados a la salud, cuando nos piden temas vinculados a discapacidad, bueno, todos estamos de acuerdo con eso, todos tenemos sensibilidad por esos temas. No es que la oposición que plantea estos temas tenga más sensibilidad que otros. No, todos tenemos la misma sensibilidad por los más necesitados. El presidente lo dijo en su primer discurso. Todos los fondos que existan disponibles los vamos a usar para ayudar a los sectores y apoyar a los sectores más necesitados. Y de hecho, así se hizo. Se incrementaron todos los fondos sociales, todas las pensiones, todos los apoyos por encima de la inflación a todos esos sectores. Y además se eliminó la intermediación parasitaria que tenían los gobiernos anteriores a través de los gerentes de la pobreza, como se han dado en llamar durante un periodo largo de tiempo ya en este gobierno. Entonces yo digo, esa sensibilidad la tenemos todos. Lo que hay que generar es crecimiento de la economía para solucionar estos problemas. No hay otra forma. El crecimiento de la economía soluciona los temas de puestos de trabajo, soluciona los temas de incrementos salariales, soluciona los temas de aportes al Estado para poder generar más acciones de gobierno. Sí. Y eso lleva tiempo. Claro. No lo haces en un Bueno, momento. pasa que hay sectores que... Yo entiendo que quizás fue una discusión interna, pero el sector de discapacidad se solucionó. Había formas de buscarle una solución. Bueno, hicimos algunos temas, ¿no? Y se llegó hasta un extremo donde tuvimos que ver la imagen de gente en silla de ruedas bajo la lluvia en el Congreso, haciendo una vigilia para que le suban un nomenclador. A eso nos referíamos. Era como muy difícil entender la situación. Bueno, vos sabés que estas cosas son en general bastante armadas, ¿no?
Es lo mismo que cuando vos tenés un grupito de 100 jubilados que tiran, 100 tipos Guillermo, que no son jubilados, que tiran las vallas y generan Guillermo, todos violencia. conocíamos testimonios de gente con familiares con discapacidad que decían el nomenclador del que acompaña a mi hijo, del que lo lleva, de la kinesióloga. Totalmente. Y se bloqueó la actualización por inflación y estuvieron 1 año y medio yendo a ver a Españolo y lo único que decía Españolo era tómensela, o sea... Y tampoco tenía Era tanto como- impacto no, fiscal pero, la actualización del ¿viste? nomenclador, eso es lo que no se entiende. Bueno, o sea, una supongo, cosa que no pero te cuesta tanta además, plata. Supongo que vos lo quisiste resolver. Depende. Y quizás no Bueno. tuviste éxito hablando con alguien del Poder Ejecutivo. Lo de la actualización del nomenclador, sí lo estamos haciendo. No es tan sencillo como parece. Establecimos un presupuesto cuando Nuevo. nosotros dijimos no podemos cumplir esta ley. Sí. Al mismo tiempo yo saqué una decisión administrativa para asignando presupuestos que sacamos de otras áreas. Tampoco es una gran cosa, son 110.000 millones de pesos. 0,003 creo que. Para actualizar nomenclador. Ese trabajo se está haciendo, lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud. También estamos haciendo con el Ministerio de Salud, en la intervención del ANDIS, la investigación de todo lo que ha pasado ahí, que es un desastre. Es un desastre. Yo le puedo decir, el otro día estuve con el interventor del ANDIS y me decía que una silla de ruedas, que valor de mercado era, pongámoslo en dólares para Sí. que se entienda, ¿no? Era $1.000, Sí. se pagó, ¿Cuánto? no me acuerdo si me dijo 14.000, creo que me dijo $14.000, ¿sí? $14.000. Entonces digo, ya, hacer la denuncia, le dije. En la gestión No. de ustedes. No, en gestiones anteriores. En gestiones estas también, ¿eh? No No, estoy seguro le si no fue, pregunto. no estoy seguro si fue en esta gestión, pero hecho, digamos, dicen que con cotización de las empresas, pero claramente Es una ahí carteliza así había compuesta. una irregularidad muy grande, porque cualquiera se tiene que dar cuenta que una silla de ruedas no puede salir $14.000, es una cosa ridícula. Entonces, digo, si se pagó, digamos, los funcionarios que lo hicieron tienen que dar cuenta en la justicia. Yo le dije al interventor inmediatamente, y al ministro también, inmediatamente vayan a la justicia, preséntense en la causa y digan, tenemos este dato, esto pasó, ¿sí? Bueno, y ahí tendrán que tomarse ¿Y las el medidas. gobierno está siguiendo la causa abierta en la justicia por la coima del 3%, por los dichos de Españolo en la causa Andis? Porque digo, es algo parecido, pero con los medicamentos, donde tenés un sobreprecio aplicado a los medicamentos justamente en ese área. Sí, en la causa de Españolo, el gobierno no tuvo intervención porque había secreto de sumario hasta hace una semana. Sí. Yo entiendo que las presentaciones que vamos a hacer van a ser en esa causa. Nosotros estamos haciendo el Ministerio de Interventor. Salud y el interventor, Vilches, está haciendo una auditoría a fondo sobre todo el Andis, que no es tan sencillo hacerla, ¿no? Pero está intentando llevarla adelante, ¿no? La pregunta es por lo que hay del otro lado del gobierno. Porque a mí me resulta como... hablar del kirchnerismo, el comunismo y todo no me termina de explicar la realidad. La realidad es que del otro lado hay gente que está desesperada porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza el mango, jubilados que cobran poco. Insisto con la imagen de los amigos que tenemos cerca que no les alcanza la guita. Y hay una fuerza partidaria histórica, que es el peronismo, que tiene la gran capacidad, después podemos discutir si lo dice con honestidad o no, de entender mucho del sentido común de las clases medias y bajas. Entender la desesperanza. Después si la resuelve o no la resuelve es otro problema. Pero no tienen ellos, ahí tienen un punto como mucho más cercano a la gente. No sé si yo seguramente que no lo lean así, Guillermo, usted, pero ese, digamos, desde ahí se está construyendo lo que está enfrente de ustedes. ¿Hasta qué punto creen que esa construcción es válida y puede crecer? Mi sensación es que puede crecer todavía más, que está como encontrando el peronismo el lugar desde donde volver a edificarse. Bueno, sin duda, digamos, el Partido Justicialista, el peronismo, ha sido un movimiento importante en la Argentina que expresó a esos sectores sociales mejor que otros, ¿no? Exacto. Lo que no quiere decir que los otros sectores políticos no interpreten también la realidad de esos sectores sociales. Lo único que uno tiene que pensar es ¿por qué llegamos? ¿No? Sí. A ver, ¿por qué llegamos al 2023? Claro. ¿No? Digamos, Totalmente. en el año 2023, el déficit
del sector público. Es decir, lo que el Estado gastó de más en todo ese año fue algo así como un poco más de 100.000 millones de dólares de déficit. 100.000 millones de dólares. Entonces vos decís, ¿qué podías haber hecho con 100.000 millones de dólares? A ver, ¿cuánto podías haber arreglado si el Estado hubiera gastado eficientemente los 5 puntos del déficit fiscal y los 10 puntos del déficit financiero? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. El 15% de vida total. Si vos tuvieras 100.000 millones de dólares, ¿qué podías hacer en la Argentina? ¿Sabés todo lo que podías hacer? Bueno, yo digo, una gran parte... Bueno, pero eso te faltaba, no lo tenías para gastar. No, pero te digo, si vos, porque, a ver, ¿cómo se generó está esa bien. deuda? Sí. Si vos ponías si vos emitías y ponías todos esos mangos que emitías, los sacabas del mercado para que la inflación te explote, igual te explotó, ¿no? Pero para que no te explote, para no caer en la hiperinflación directamente. Sí. Vos sacabas todos esos pesos Sí, del mercado, le licuabas decías la- a los bancos, che, te pongo esta guita ahí, te pago una tasa de interés, no la saques al mercado. ¿De qué vivieron los bancos durante todo Sí, el gobierno claro. anterior? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Ganancias récord en el 2023 bueno, tuvieron los bancos. ahí fueron los mayores ingresos que tuvo el Estado Nacional, los impuestos que pagaron en los bancos. ganancias Digo, el año pasado. bueno, vivieron de eso. Ahora ya no pueden vivir de eso porque el Estado no les pone plata para que le paguen intereses. Entonces tienen que salir a ver cómo colocan sus pesos en el sector privado. Y les cuesta. A trabajar de bancos. A trabajar de bancos, claro. Entonces yo digo, yo entiendo la pregunta que Sí. formula, pero te digo, Sí. son distintas formas de encarar la solución. Nosotros no tenemos todavía 2 años de gobierno, ¿no? Claro. El justicialismo, durante este siglo, tuvo una responsabilidad muy grande en llegar a esta situación, ¿no? Claro. Ahora, perdón, Ceci, No, una no, cosita no, más sí. por porque me interesa más esto conceptual que... interesante porque, por ejemplo, finalmente fue Grabois el que denunció a Esper y lo que Grabois decía era cierto. Entonces es contundente. El peronismo encuentra la forma de... Cuando quiere... No digo hacer daño, porque acá había elementos. El gobierno Sí. tiene flancos muy débiles, Sí. ¿no? Absolutamente. ¿no? Ese es como me parece El gobierno mostró flancos débiles, no hay duda. Ujú. Adelante, Ceci. Y- Pensaba en ese proceso de recalibrar y demás. Vos decías que lo que pasó en el último tiempo es que al gobierno lo atacó el kirchnerismo y demás. ¿No hubo también errores propios del programa económico? Me imagino que vos hablarás con un montón de gente que te dice que no solo tiene miedo de invertir del kirchnerismo, también tiene miedo de que el gobierno no tiene reservas o no acumuló reservas. ¿El plan económico también tiene que recalibrarse? Bueno, primero que nada, yo soy abogado. Sí, pero... ¿No? Entiendo los conceptos generales de la economía. Y tengo amigos que son economistas y economistas importantes, y por ahí esos amigos Fuiste director en el economistas, BID. esos economistas te dicen no dan los números, y después tengo otros que dicen sí, dan los números. Es muy difícil ver hacer esa sintonía fina entre las distintas visiones que existen sobre el sistema económico. Lo que yo digo es, si vos tenés un país que gasta solamente lo que recauda, ponele que falten un montón de cosas, ¿no? Pero gasta solamente lo que recauda. Vamos. La inflación se termina, porque vos no estás emitiendo más dinero. Vos dejaste la misma base monetaria que tenías a mitad del año pasado. Y ahí no imprimiste más. Sí, lo que pasa es que ahora la demanda me parece que es por No. algo más que Bueno, el obvio. final de la inflación. No, ya sé. Yo tengo claro que cuando la sociedad asimila las reformas, en este caso la inflación, viene por otra cosa. Y estoy de acuerdo con eso, y es razonable. No cuestiono a la gente que tiene absoluta razón en pedir otras cosas. Pero vos, digamos, no podés... La inteligencia de la política, ¿cuál debiera ser? Ser capaz de explicarle a la gente que diste este primer paso y después viene este segundo y después viene este tercero y que te den tiempo para conseguirlo. Bueno, hasta ahora la gente está esperando fundamentalmente por mejores salarios, Claro. más trabajo, y todo eso viene con inversiones. Las inversiones, vos decís, bueno, ¿será que no vienen porque no saben si la Argentina puede enfrentar este momento de falta de dólares? Bueno, puede ser, pero ojo, porque la Argentina tiene un futuro corto muy promisorio, porque vos vas a tener todas las exportaciones de petróleo, gas y litio y cobre
que te van a generar, primero, las inversiones para hacerlo. Vos hoy ya tenés que se están haciendo oleoductos, y se van a hacer gasoductos. Eso es inversión y trabajo. Vas a tener inversión en minería muy grosas, que son inversión y trabajo. Todo eso impacta en todas las ciudades que están alrededor y después vuelca en el resto del país. O sea, va a haber inversiones y va a haber trabajo en el corto plazo. ¿Te va a cambiar eso la situación? Sí, va a ir cambiando la situación, pero esto es un proceso. No le podés pedir a un gobierno, che, flaco, asumiste 2 años, solucioname todo. No, imposible. No lo puede hacer nadie. Dale, Maru. Francos, en este contexto, ¿cuál sería un buen resultado electoral para la Libertad Avanza el 26 de octubre? Con todo lo que estuvimos conversando. Cualquier resultado electoral que tengamos para la Libertad Avanza va a ser bueno, porque vamos a incorporar una cantidad de diputados y senadores que hoy no tenemos. Nuestro bloque va a pasar de los 35, a grosso modo, diputados que tenemos a 80, o a 70 y pico, o 80. Claro. Ya con eso tenés un número de diputados que te permite jugar. Es que ya no te van a mirar como pobrecito, estos son 30 pibes, ¿qué van a hacer? No, Una no. dinámica nueva. Ya vas a tener 70, 80 legisladores que con algunas alianzas podés llegar a tener mayoría, tenés que construirlo, ¿no? Pero yo estoy confiado en eso, no. 80 necesitas una elección de más de 35 puntos. Bueno, necesitas que una elección de. Sí, una elección de 35 puntos, pero. Bueno. Pero a ver, ¿cuánto sacó Milei como candidato cuando competía con Patricia Bullrich y 30. ¿Quién era el candidato de...? Nos olvidamos de... Él se acuerda perfecto. Sergio Massa. Sergio Massa se llamaba. Bueno, ¿cuánto era? ¿Cómo lo quería usted Tampoco lo cuando estaba en el desconozcas, BID? trabajaste, No, bueno, pero trabajaste en el BID, Guillermo, tampoco lo desconozcas. Se llevaban bastante mal. Ya sé que se llevaban Hoy mal. leía- No, con Pero Sergio yo me Massa. puedo llevar mal con alguien, pero no lo voy a desconocer. No, pero no. Tenían amigos distintos en el BID. Massa y usted. A ver, paremos un poco. Es una historia muy vieja. Sí, es viejo, pero igual, de todas Pero formas. era entretenida. Sergio Massa, cuando yo estaba en el BID, era, en definitiva, en el momento que fue el ministro de Economía, yo dependía claro. de él, ¿no? Claro. Hasta que me tuve que ir porque No, lo claro, apoyaba claro. a Milei, me tuve que ir un poco antes, digamos, pero siempre tuve buena relación, el tipo me decía cuáles eran los créditos que quería apoyar y yo trabajé con él. Me tocó trabajar con él en una época de clave y después me tocó trabajar con él cuando vino Ilan Golfan, así que no, pero no tuve problema, no es No es personal. no es personal, digamos. Yo creo que cometió errores él en su política económica, que están claramente a la vista cuando uno ve los resultados de ese año, pero no era personal, lo tenía en lo personal, trato sin ningún problema. Guillermo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Muchas al gracias. contrario. Qué bueno poder hablar, ¿no? Yo hablo siempre. Buenísimo. ¿Eh? No, es que yo siempre que viene algún funcionario del gobierno y se presta a la conversación, yo lo celebro, porque la verdad que se puede hablar de todo. Sí, pero es importante hacerlo. Yo creo que es importante hacerlo, es importante tratar de comunicar, es importante Los días tratar de que la gente nos entienda. terminaste enojando en Mar del Plata al final. Ah, sí, me hicieron Uno enojar te iba a en Mar del sacar. Plata. Fue como, che, mira, a No, Franco pero lo te explico sacaron. qué pasó. No, ¿Qué pasó? sabes que mi mujer me dijo de todo. Que no, Lo ¿para retó. qué? Mi No, mujer Bueno. me dijo de todo, pero... Te sacó. Le hice una No, seña grosera para los que nos están es que escuchando a una persona me equivoqué que de dedo, hablaba. digamos, porque Sí. yo quería ¿en hacer... serio? ¿Querías hacer así? ¿Cómo fue? Qué pillo. Qué pícaro. ¿Cómo No, fue? te voy a decir una Quería cosa. señalarlo con el dedo y Cuando se equivocó. salgo del se hotel enojó. para ir hacia el acto, Sí. había un señor, un joven, no un tipo grande, era un tipo de, no sé, 45 o 50 años. Sí, 50 debe ¿no? tener, ¿Sí? Sí. ¿Ya averiguaste? No lo vi, vi el video. bueno. Entonces, insultando totalmente, gritándome. Entonces yo me acerco para decir, a ver, pero ¿cuál Basta. es el problema? Contame. Cuando me acerco, Basta. peor, digamos, el tipo me insultaba más. Entonces ahí me Sí. cansé, digamos, por decirlo de una manera educada, y hice ese gesto con el dedo, me di media vuelta y me fui, porque no tenía sentido, el tipo estaba desaforado Sí, ya está. totalmente, ¿no? Y lo llamó su mujer. No, cuando llegué a casa, sí, me dijo. Me dice, vos no sos así, porque, bueno, que alguna vez tengo que ser humano. Bueno, pero es cierto, porque la actitud fue como, a ver qué le pasa a este señor, lo voy a atender. Sí, Fue yo así, lo vi sin audio en un Pudrió. scroll y lo vi caminando. Como no se puede hablar. Guillermo, gracias de vuelta. No, al contrario, muy gracias a amable. ustedes. Guillermo Muchas Francos, gracias. jefe de gabinete, muy interesante. Está quedando como uno de los temas que de ninguna manera quedó tercero por el orden que armamos, pero es uno de los temas primeros de la mañana, que es el adiós a Miguel Ángel Russo. Estamos